La eternidad en el refugio. Todo comenzó con un rumor, apenas un murmullo en los rincones más oscuros de Internet. Una frecuencia de radio olvidada, activa de nuevo después de décadas, transmitía un mensaje críptico y repetitivo. Emergencia. Necesitamos asistencia. Repetimos. Emergencia. El mensaje parecía provenir de una época perdida, interrumpido ocasionalmente por el crujido del estático y el golpeteo irregular de lo que parecía un contador Geiger. En un mundo acostumbrado al ruido incesante de las redes, aquella transmisión evocaba algo más profundo. Una llamada desde el pasado, desde un lugar que nunca debió ser encontrado. Héctor, un explorador urbano con más curiosidad que sentido común, fue el primero en encontrar la grabación subida a un foro de radioaficionados. Era un aficionado a desentrañar lugares olvidados, desde fábricas abandonadas hasta túneles ferroviarios clausurados. Esta vez, sin embargo, el desafío era mayor. Junto a su equipo, Ana, una documentalista que buscaba historias únicas, Mateo, un ingeniero con un extraño interés por lo oculto, y Sofía, una médica forense con una pasión por los enigmas históricos, decidieron rastrear la señal. Armados con un viejo receptor modificado, mapas desactualizados y una determinación casi suicida, se embarcaron en un viaje que los llevaría a las montañas más allá de los límites de cualquier ruta señalada. La primera semana transcurrió con frustración. La señal era caprichosa, como si algo o alguien jugara con ellos. A veces parecía intensificarse, llevándolos a un pequeño pueblo casi deshabitado, donde los últimos residentes parecían reacios a hablar. Solo un anciano, sentado en el pórtico de una tienda cerrada, susurró una advertencia. Esa montaña guarda secretos. No es natural. Más vale que no despierten lo que duerme allí. El equipo desestimó las palabras como superstición local, aunque el eco de aquella advertencia persistió en la mente de Héctor. Tras días de caminatas y triangulaciones, llegaron a la base de la montaña señalada por la señal. Un lugar que no aparecía en los mapas modernos, cubierto por un bosque espeso y casi impenetrable. La entrada al refugio no era evidente. Buscaron durante horas entre la maleza, enredándose en raíces y ramas espinosas, antes de encontrar lo que parecía un túnel natural que descendía hacia las entrañas de la montaña. La entrada era un círculo perfecto, erosionado por el tiempo pero claramente artificial. Al fondo del túnel, apenas iluminado por sus linternas, una puerta de acero cubría la entrada al refugio. Estaba casi oculta por rocas y vegetación, como si la misma naturaleza hubiera tratado de enterrarla. Al acercarse, descubrieron algo aún más inquietante, un símbolo grabado en el metal, acompañado por una frase en letras apenas legibles. Aquí el tiempo se detuvo, pero nosotros seguimos adelante. Intentaron abrirla, pero la puerta no cedía. Pasaron horas buscando un mecanismo o un punto débil, hasta que Mateo notó algo inusual. En una pequeña abertura junto a la puerta, aún brillaba un tenue piloto rojo, un indicativo de que algo en el interior seguía funcionando. Cuando finalmente lograron forzar la entrada, el sonido del metal cediendo resonó como un trueno en el silencio de la montaña. El aire que emergió del refugio era denso, cargado de humedad y un olor metálico que no podía confundirse. Al iluminar el interior con sus linternas, se encontraron con un pasillo largo y estrecho, flanqueado por paredes metálicas cubiertas de óxido y marcas de arañazos. Al fondo, un débil resplandor rojo parpadeaba, y el eco de sus pasos resonaba como si algo invisible caminara con ellos. Pero aún estaban lejos de comprender lo que habían desenterrado. Los exploradores avanzaron en silencio, sus linternas trazando haces de luz inestables sobre las paredes corroídas. El corredor parecía interminable, cada paso resonando en un eco que no debería ser tan fuerte. Héctor lideraba el grupo, deteniéndose ocasionalmente para revisar las marcas en las paredes, números y flechas pintados a mano, como si los ocupantes originales hubieran intentado no perderse en su propio laberinto. El primer nivel parecía haber sido una zona de control.
Encontraron un escritorio metálico cubierto de papeles amarillentos y un monitor CRT con la pantalla rota. Ana comenzó a revisar los documentos, pero la mayoría eran ilegibles, manchados por el tiempo y la humedad. Un formulario parcialmente intacto llamó su atención. Protocolo de confinamiento. Autorizado por el Departamento de Defensa. Nivel de acceso. Clasificado. Esto no era solo un refugio, murmuró Ana, pasando el papel a Héctor. Parece un experimento militar. Mateo inspeccionaba una de las paredes cuando notó algo extraño. Un panel que vibraba levemente. Al acercarse, escuchó un sonido bajo y constante, como un motor en funcionamiento. Golpeó el panel con suavidad, y este emitió un eco hueco. El generador aún está activo, dijo, con un deje de incredulidad. ¿Cómo es posible? Esto debería estar muerto hace décadas. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, se acercó a una de las puertas metálicas cercanas. Al empujarla, esta se abrió con un chirrido largo y penetrante, revelando un pequeño dormitorio. Había una litera, un escritorio, y en el suelo, una muñeca con un ojo faltante, cubierta de polvo. Alguien vivió aquí, dijo en voz baja, y lo dejaron todo atrás. Pero mientras examinaban el lugar, un ruido sordo resonó en el pasillo que acababan de cruzar, como si algo pesado hubiera caído. Las luces rojas parpadeantes titilaron con más intensidad, y por un momento, Héctor creyó ver una sombra moverse al final del corredor. ¿Alguien más vio eso?, preguntó, con el corazón acelerado. Nadie respondió. El grupo decidió continuar hacia el segundo nivel, siguiendo las flechas pintadas en la pared. Al descender por una escalera de metal oxidado, la atmósfera cambió. El aire se hizo más pesado, y un olor a carne podrida comenzó a invadir sus sentidos. El segundo nivel era más grande. Un comedor comunal con mesas largas, bandejas metálicas dispersas y un reloj en la pared detenido a las 3:17. Las linternas iluminaron platos aún llenos de comida, ahora petrificada, y sillas volcadas como si los ocupantes hubieran abandonado el lugar apresuradamente. En el centro de la sala, encontraron una grabadora antigua conectada a un altavoz. Cuando Héctor presionó el botón de reproducción, una voz masculina, cargada de desesperación, rompió el silencio. Día 312. El generador principal sigue activo, pero no podemos salir. Cada vez que intentamos abrir las puertas, el tiempo cambia. No sé cómo explicarlo. Perdemos horas, días. Y ellos están volviendo algo más. Si alguien encuentra esto, por favor, cierren el refugio. No intenten ayudarnos. La grabación terminó con un ruido de fondo, como un gemido ahogado o un llanto distante. De repente, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, seguida por un sonido metálico que resonó por todo el nivel. El grupo se quedó paralizado, y entonces Mateo susurró: «No estamos solos aquí». Un nuevo golpe resonó, esta vez más cercano, como si algo o alguien estuviera moviéndose en las profundidades del refugio. El sonido de pasos resonaba más abajo, como si alguien caminara por los niveles inferiores del refugio. Héctor alzó la linterna, pero el haz de luz no podía penetrar la oscuridad que parecía emanar del lugar. «Sigamos juntos», ordenó, aunque su voz temblaba. El grupo se adentró por un nuevo corredor que conducía a los laboratorios del nivel 3. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si los ocupantes hubieran abandonado sus trabajos en plena marcha. Microscopios, reactivos químicos y máquinas de monitoreo cubrían las mesas. Ana examinó una pila de notas garabateadas en una libreta. El fenómeno está ligado al reactor. El núcleo no solo genera energía, parece alterar la percepción temporal. Hoy, cuando intenté cerrar la sala del reactor, algo ocurrió. Vi sombras que no eran mías. El tiempo se está rompiendo. Ana no pudo evitar compartir lo que había leído con los demás, y todos intercambiaron miradas nerviosas. «Si esto es real», dijo Mateo,
No estamos hablando solo de un refugio. Esto era un experimento con algo que ni siquiera entendemos. De repente, una alarma comenzó a sonar en el nivel. Las luces parpadeaban con más intensidad y una voz mecánica inundó el espacio. Alerta. Fallo en el núcleo. Procedan a los puntos de seguridad designados. ¿Qué núcleo?, preguntó Sofía, visiblemente alterada. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas al final del corredor se cerraron violentamente. El grupo retrocedió instintivamente, pero las luces se apagaron por completo, dejando solo el sonido de la alarma y una penumbra que parecía engullirlo todo. Fue entonces cuando Ana gritó. En el destello de la luz de emergencia, todos vieron lo mismo. Una figura humanoide, alta y delgada, parada al final del laboratorio. No se movía, pero su silueta parecía inestable, como si vibrara fuera de sincronía con la realidad. Héctor reaccionó primero, apuntando con su linterna, pero para cuando el haz de luz alcanzó la esquina, la figura había desaparecido. «Esto no es posible», murmuró Ana, respirando agitadamente. «¿Qué era eso?». Mateo se acercó al final del pasillo donde había estado la figura, pero encontró solo una puerta con un símbolo pintado, un triángulo con un círculo en su interior. «¿Y si esto está relacionado con el reactor?», preguntó Héctor. «Tal vez esa cosa está atrapada en el ciclo, igual que ellos». Desesperados por entender lo que estaba ocurriendo, decidieron descender al nivel 4, donde se encontraba el reactor. La escalera estaba cubierta de marcas de quemaduras y el aire se hacía más denso con cada paso. Cuando llegaron, encontraron un pasillo iluminado por una luz azul tenue. El núcleo era una estructura masiva rodeada de vidrio reforzado. En el interior, una esfera metálica flotaba, girando lentamente. Chispas de energía saltaban de su superficie, iluminando fugazmente el espacio. Mateo se acercó al panel de control y comenzó a examinar los indicadores. «Esto no debería estar funcionando», dijo. «El reactor lleva décadas en marcha, pero los niveles de energía son imposibles». En las pantallas, una lectura llamó la atención de Sofía, una cuenta regresiva que fluctuaba entre 0 y números aleatorios. «Esto no es una cuenta atrás», dijo Ana, señalando los números. «Es como si el tiempo dentro del núcleo estuviera colapsando». De repente, la figura que habían visto en el laboratorio apareció al otro lado del vidrio. Esta vez no estaba sola. Otras sombras comenzaron a materializarse a su alrededor, sus movimientos erráticos, como si estuvieran atrapadas en un bucle interminable. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía, tirando de Héctor. Antes de que pudieran escapar, una de las sombras atravesó el vidrio, aunque éste permaneció intacto. La figura se acercó lentamente, y entonces Héctor entendió. No eran seres extraños. Eran los antiguos ocupantes del refugio, deformados por el tiempo, condenados a existir en un estado intermedio entre pasado y presente. En ese momento, el panel de control emitió una advertencia. Reinicio temporal inminente. Prepararse para la desincronización. Héctor giró hacia el grupo. «No estamos atrapados con ellos. Ellos están atrapados con nosotros». La esfera del reactor comenzó a girar más rápido y la cuenta regresiva finalmente llegó a 0. El grupo, aún conmocionado por la aparición de las figuras en el laboratorio, decidió no precipitarse hacia el núcleo. Héctor propuso explorar más niveles para entender qué había ocurrido allí antes de tomar cualquier decisión. Quizá, con suerte, encontrarían una forma de desconectar el reactor sin exponerse más de lo necesario. Subieron de nuevo al nivel 3 y comenzaron a revisar con más atención las salas aledañas. En una habitación marcada como área de investigación psicológica, encontraron una serie de escritorios con grabadoras y cámaras apuntando a sillas vacías. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos y en un rincón, una pizarra llena de anotaciones. La percepción temporal es maleable bajo condiciones específicas. Los sujetos comienzan a experimentar desincronización
después de 72 horas de exposición. Sin embargo, las alucinaciones parecen intensificarse a partir del día 100. Ana hojeó un cuaderno desgastado que había sobre uno de los escritorios, donde alguien había registrado observaciones personales. Día 91. El sujeto 7 asegura haber visto a su familia en las salas superiores. Sin embargo, el registro confirma que nunca salió del refugio. Sus relatos se vuelven más detallados cada día. Sospecho que el núcleo está interfiriendo con la memoria colectiva. Estaban jugando con el tiempo y la mente de las personas, murmuró Ana. Esto no era solo un refugio, era un laboratorio para experimentar con la percepción temporal. En el nivel 5, encontraron las habitaciones de los sujetos de prueba. Cada una estaba numerada y sellada, con cerraduras electrónicas, aunque algunas puertas habían sido forzadas desde dentro. En el pasillo, había marcas profundas en las paredes, como si alguien o algo hubiera intentado arañarlas. La primera habitación que lograron abrir estaba casi intacta. Dentro había una cama estrecha, un escritorio y una pila de dibujos infantiles clavados en las paredes con clavos oxidados. Sofía examinó uno de ellos. Un bosque lleno de figuras oscuras con ojos vacíos. En la esquina del dibujo, una nota en caligrafía infantil decía: ellos siempre están aquí, aunque no podamos verlos. En otra habitación, encontraron un diario escondido bajo el colchón. Mateo comenzó a leerlo. Día 43. El doctor dice que todo está en mi cabeza, pero sé lo que vi. Vi el futuro. Vi cómo se derrumbaba el techo y la sala del núcleo se llenaba de fuego. Pero cuando volví a mirar, todo estaba como siempre. ¿Cómo puede ser esto posible? Héctor notó que el diario terminaba abruptamente, y debajo del texto había manchas de tinta corridas, como si alguien hubiera escrito desesperadamente antes de detenerse. El siguiente nivel contenía una sala de archivo médico, donde encontraron carpetas con expedientes detallados. Cada sujeto había sido seleccionado por su resistencia psicológica, aunque los informes mostraban un patrón recurrente. Ninguno soportaba más de un año en el refugio, sin mostrar signos severos de psicosis. Un informe en particular llamó la atención de Héctor. Estaba etiquetado como clasificado, sujeto 0, y contenía solo una página. El sujeto 0 es el único caso exitoso. La sincronización temporal parece haberse estabilizado, pero a un costo elevado. Su percepción de la realidad es ahora completamente no lineal. Se recomienda aislarlo indefinidamente para evitar colapsos adicionales en el flujo temporal del refugio. ¿Quién era el sujeto 0? Preguntó Sofía, mirando el expediente vacío, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Finalmente, en el nivel 7, encontraron lo que parecía ser el centro de control principal. Un proyector aún funcional mostraba un video en bucle. El rostro de un hombre mayor, vestido con un uniforme militar, hablaba con voz grave. El proyecto Eternidad fue diseñado para garantizar la supervivencia más allá del tiempo. El núcleo es nuestra única esperanza de trascender los límites de la existencia humana. Sabemos que habrá sacrificios, pero debemos mirar más allá de lo inmediato. Aquellos que permanezcan aquí se convertirán en pioneros de un nuevo futuro. La grabación terminó abruptamente, pero no antes de mostrar por unos segundos un grupo de personas atrapadas en cápsulas, sus rostros distorsionados por el miedo o el dolor. Mateo apagó el proyector, y el silencio del refugio volvió a envolverlos. Esto no era supervivencia, dijo Ana, con la voz temblorosa. Era una condena. Un nuevo golpe resonó en el nivel superior, y esta vez fue seguido por un sonido metálico que se acercaba rápidamente. Ya no estamos solos aquí abajo, murmuró Héctor. Héctor apuntó su linterna hacia la escalera que conducía de nuevo al nivel superior. Los pasos metálicos se intensificaron, pero no se veía a nadie. Sofía señaló un pequeño terminal cerca de una de las paredes del centro de control. Aquí hay algo, dijo, mientras manipulaba los controles. Una pantalla antigua cobró vida, mostrando una serie de diagramas.
Parecían representaciones del núcleo y algo más. Líneas temporales que se cruzaban y se bifurcaban. En la parte inferior, una palabra titilaba en rojo: sujeto 0, sincronización en curso. Mateo comenzó a leer en voz alta el texto que apareció. El sujeto 0 es el único que sobrevivió a una exposición prolongada al núcleo. Su sincronización temporal lo ha convertido en una anomalía. Ha perdido toda conexión con un tiempo lineal y parece ser consciente de todos los eventos dentro y fuera del refugio. Esto lo convierte en un vínculo clave para desactivar el reactor, pero interactuar con él podría desestabilizar aún más el flujo temporal. ¿Es nuestra única salida?, preguntó Héctor, dirigiéndose al grupo. Ana asintió, revisando rápidamente más archivos en el terminal. Sí, pero necesitamos llegar al núcleo y encontrar al sujeto 0. Él es la clave para reiniciar el sistema sin que todo colapse. El grupo descendió hacia el nivel más profundo, donde el núcleo giraba con un zumbido constante. La atmósfera era distinta, cargada de electricidad estática. A medida que se acercaban, comenzaron a escuchar sus propios pasos, pero con un eco que no correspondía al presente. Era como si estuvieran caminando sobre las huellas de su propio futuro. Frente al reactor, lo encontraron. El sujeto 0 estaba sentado en el suelo, su cuerpo rodeado por un resplandor azul pálido. Era un hombre delgado, de cabello blanco y ojos que parecían ver más allá de ellos. Cuando habló, su voz no era completamente humana. Parecía estar formada por múltiples tonos, como si hablara desde diferentes momentos al mismo tiempo. «Han venido», dijo el hombre, sonriendo con cansancio. «Lo sabía. Siempre vienen. Siempre vuelven». Héctor dio un paso al frente, con cautela. «¿Quién eres?» «Soy lo que queda», respondió el sujeto 0, levantándose lentamente. «Me dejaron aquí para ser el guardián de su error. Este núcleo es una puerta que nunca debió abrirse. Y ahora ustedes también están atrapados en él». Ana se acercó, sosteniendo el expediente que habían encontrado. «¿Puedes ayudarnos? Necesitamos apagar esto. Queremos salir». El hombre los miró con compasión y tristeza. «¿Salir? Eso es lo que todos quieren. Pero desactivar el núcleo no es tan simple. Está conectado a mí. Si lo apagan, yo dejaré de existir, pero también se desatará todo el tiempo contenido aquí. Serán absorbidos por el ciclo. Entonces, ¿no hay forma de escapar?», preguntó Sofía, desesperada. El sujeto 0 levantó una mano, señalando un panel junto al núcleo. «Hay una forma. Pueden reiniciar el sistema. Romperán el ciclo y liberarán el tiempo acumulado. Pero hay un riesgo. No sé dónde ni cuándo terminarán. El núcleo los puede enviar a cualquier punto en el tiempo, incluso más allá de su propia existencia». El grupo discutió frenéticamente. Permanecer en el refugio no era una opción, pero la incertidumbre de un salto temporal también los aterraba. Finalmente, Héctor tomó la decisión. «Es mejor arriesgarse a lo desconocido que quedarnos aquí hasta volvernos como ellos». El sujeto 0 asintió y comenzó a manipular el panel. «Necesitaré su ayuda para estabilizar el núcleo. Cada uno debe activar un control en un nivel diferente. Cuando lo hagan, regresaré el flujo temporal a su punto 0. Cada miembro del grupo corrió hacia un nivel asignado. Héctor, en el centro de control, activó el sistema maestro. Ana, en los laboratorios, deshabilitó los bloqueos de seguridad. Mateo reinició el suministro de energía auxiliar, mientras Sofía manejaba el sistema de ventilación para evitar un sobrecalentamiento. En medio de esto, las sombras comenzaron a aparecer nuevamente, pero esta vez no estaban limitadas a las figuras deformes. Las sombras parecían ser versiones alternativas de ellos mismos, reflejando futuros posibles. Ana atrapada en el refugio, Mateo envejecido y solitario, Héctor luchando por encontrar a su grupo. Cuando todos los controles estuvieron activados, regresaron al núcleo. El sujeto 0 estaba rodeado por un torbellino de energía.
sus ojos brillando intensamente. «Esto es todo», dijo. «Una vez que presionen el último botón, no habrá vuelta atrás». «Hazlo», respondió Héctor, con resolución. El sujeto cero activó el núcleo, y una luz cegadora inundó el refugio. El sonido de 1.000.000 de relojes rotos llenó sus oídos mientras todo a su alrededor se desvanecía en un blanco infinito. Cuando la luz cegadora se desvaneció, Héctor abrió los ojos lentamente. Lo primero que notó fue el silencio. No había alarmas, ni zumbidos eléctricos, ni ecos de pasos. Se encontraba tumbado sobre un suelo cubierto de polvo, en un lugar que no reconocía. Al incorporarse, vio que estaba en lo que parecía ser un bosque, pero algo en el aire era extraño. Los árboles se veían altos y retorcidos, como si hubieran crecido bajo una gravedad diferente. El cielo tenía un matiz violeta, y 2 soles brillaban en el horizonte. «¿Hola? ¿Alguien está ahí?», gritó, pero su voz parecía absorbida por el entorno. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara a Ana, quien estaba examinando una roca brillante que parecía emitir un calor suave. Cuando lo vio, corrió hacia él. «Héctor, pensé que había quedado sola. ¿Dónde estamos?». «No lo sé», respondió él, mirando a su alrededor. «Pero parece que no es la Tierra, al menos no como la conocíamos». Pronto encontraron a Mateo y Sofía. Ambos estaban desorientados, pero aliviados de estar vivos. Sin embargo, al comparar lo que recordaban, se dieron cuenta de algo inquietante. Cada uno tenía un fragmento diferente del recuerdo final en el refugio. Mateo recordaba haber activado los controles, pero en su versión, el sujeto cero no había hablado. Ana decía que el sujeto cero les había advertido que solo uno podría escapar. Héctor no recordaba haber escuchado esa advertencia en absoluto. «El núcleo hizo algo más que movernos», dijo Sofía, mirando el extraño paisaje. «Parece que fragmentó nuestras memorias». Mientras exploraban, comenzaron a notar signos del refugio. Fragmentos de metal oxidados y restos de estructuras que se parecían a las habitaciones que habían visto antes, aparecían esparcidos por el terreno. Parecía como si partes del refugio hubieran sido arrastradas junto con ellos. En uno de esos fragmentos, encontraron una puerta con el símbolo del triángulo y el círculo. Cuando lograron abrirla, descubrieron algo perturbador. Una figura que parecía el sujeto cero, pero inmóvil, como una estatua de cristal translúcido. «¿Es él?», preguntó Mateo. «Parece que sí, pero no está vivo. O al menos, no de la manera que entendemos», respondió Ana, tocando la superficie cristalina. Cuando lo hizo, una voz resonó en sus cabezas. «El tiempo no es un río, es un océano. Y ustedes están navegando sin rumbo». El grupo decidió investigar más, y al seguir los restos del refugio, encontraron una especie de portal construido con partes del núcleo. Aunque estaba dañado, parecía funcional en parte. Cerca del portal, había un diario intacto que pertenecía al sujeto cero. El diario revelaba que el núcleo no solo era un experimento temporal, sino un intento de crear un acceso permanente a un espacio entre dimensiones. Este lugar no es un destino, es una intersección. Aquí convergen todas las posibilidades del tiempo y el espacio. Si alguien llega aquí, debe encontrar el camino de regreso antes de quedar atrapado para siempre. Las últimas páginas contenían instrucciones para reparar el portal, pero implicaban un sacrificio. Alguien tendría que quedarse para estabilizarlo mientras los demás atravesaban. El grupo se enfrentó a una decisión desgarradora. Si seguían las instrucciones del sujeto cero, 3 de ellos podrían regresar al tiempo y lugar que eligieran. Pero el cuarto quedaría atrapado en la intersección, asumiendo el papel de guardián del portal. Héctor fue el primero en hablar. «Ya tomé decisiones para todos nosotros en el refugio. Es justo que sea yo quien se quede». «No puedes decidir eso solo», respondió Ana. «Estamos aquí juntos. Decidiremos juntos». Después de una larga discusión, optaron por intentar encontrar una solución alternativa. Pero el portal, como si tuviera conciencia,
comenzó a activarse por sí mismo, demandando el sacrificio que había sido prometido desde su creación. El portal comenzó a desestabilizarse, lanzando destellos de energía que mostraban visiones de su pasado, presente y futuros alternativos. El tiempo parecía desmoronarse a su alrededor, y las sombras que habían visto en el refugio comenzaron a aparecer nuevamente, acechando más cerca. Con el tiempo apremiando, el grupo sabía que debía tomar una decisión final. El portal se había abierto por completo. Energía pura y descontrolada fluía a través de las rendijas rotas del espacio. Tiempo, iluminando el paisaje con destellos que distorsionaban la realidad a su alrededor. A través de las grietas, podían ver sombras, recuerdos y futuros posibles, todo mezclado en una confusión aterradora. El tiempo se había vuelto líquido, y todo parecía estar a punto de desmoronarse. «Tenemos que hacerlo ya», gritó Sofía, mirando el portal que comenzaba a colapsar. «Si no tomamos una decisión ahora, no habrá ningún regreso». El grupo se miró entre sí, la angustia reflejada en sus rostros. Nadie quería ser el que quedara atrás, atrapado en esa intersección entre dimensiones. Pero sabían que el sacrificio era inevitable. Para que los demás pudieran cruzar, uno tendría que quedar y estabilizar el portal. «Héctor», dijo Ana, mirando al hombre con una mezcla de desesperación y comprensión. Él había sido el líder del grupo, el que los había guiado en cada paso, el que había tomado las decisiones más difíciles. Era lógico que él fuera el que se quedara. «No», respondió él, casi con un susurro, sabiendo que las palabras ya no importaban. «Lo haré». «No, no te sacrifiques», exclamó Mateo, dando un paso adelante, pero Héctor lo detuvo levantando la mano. «Es lo correcto, Mateo. Lo sé. He tomado decisiones por todos, pero este es el momento en que tengo que elegir por mí mismo. Alguien debe hacerlo. Alguien debe quedarse aquí para asegurarse de que todos puedan regresar». Sofía miró al portal, luego a Héctor, y asintió con pesar. «No tienes que hacerlo, Héctor. Somos un equipo. ¿Por qué tú?». Su voz temblaba. Él le sonrió, aunque era una sonrisa triste, llena de una resignación tranquila. «Porque no quiero que ninguno de ustedes quede atrapado aquí, en este lugar. Lo hicimos todo por salir, y no voy a fallarles ahora. Alguien tiene que estabilizar el portal. Si yo no lo hago, todos podríamos desaparecer para siempre». El suelo tembló bajo sus pies, y las sombras se acercaban rápidamente, al igual que las distorsiones en el espacio, tiempo. El grupo sabía que el tiempo estaba corriendo. Héctor fue el primero en acercarse al núcleo del portal, y con una última mirada a sus amigos, presionó el último control que activaría el sacrificio. Una explosión de energía llenó el aire, y su figura desapareció en la brillante luz del portal, fusionándose con la corriente temporal. «¡Héctor!», gritaron todos, pero fue demasiado tarde. El portal comenzó a estabilizarse poco a poco, las grietas cerrándose mientras la energía dejaba de fluctuar. El espacio, tiempo parecía enfriarse, y lo que había sido un caos indescriptible ahora era un lugar que parecía haber vuelto a la calma. Ana, Mateo y Sofía miraron hacia el portal, que ahora se veía como una puerta cerrada, sólida y segura. No había más distorsiones, no más sombras que los acecharan. Se sintieron vacíos, pero al mismo tiempo agradecidos de haber sobrevivido. Al cruzar el umbral del portal, todo cambió. Se encontraron de nuevo en su mundo. Era el mismo lugar, pero había algo diferente. Todo parecía más brillante, más nítido, como si hubieran sido devueltos a un tiempo corregido, donde las cicatrices del refugio ya no los seguían. No podían saber si lo que había ocurrido había sido una ruptura temporal, o si la realidad había sido alterada por completo. Pero en sus corazones sabían que algo había cambiado. Estaban de vuelta, pero Héctor ya no estaba con ellos. El sacrificio de él había sido la clave para su liberación. A lo largo de los años, Ana, Mateo y Sofía trataron de olvidar, aunque nunca pudieron. Cada vez que se encontraban,
Los tres sentían la ausencia de Héctor, pero también el peso de lo que había hecho por ellos. El refugio ya no existía, y el proyecto Eternidad había quedado en el olvido, pero el sacrificio de Héctor nunca se desvaneció. La puerta que una vez los había transportado seguía siendo un enigma para ellos, un recordatorio de lo que sucedió en ese lugar olvidado. Héctor había dejado atrás algo más que su vida. Había dejado un legado de decisiones difíciles y de amor por sus amigos. Y aunque nunca podrían olvidar lo que vivieron, al menos sabían que nunca estarían atrapados en la eterna oscuridad del refugio.